estudiantes a la afuera, venciendo la soledad. La noche se hace día, sal afuera y lo verás. Que empezamos a discutir el lugar, el nombre, la cosa, es lo que dice acá, pero ¿qué lo hace? Cierre de jornada, Nosotros somos parte de un grupo de militantes estudiantiles que allá por los 80 participamos de lo que fue todo el proceso de lucha contra la dictadura que estaba instalada en Uruguay desde el 73. Bueno, en las universidades se ha desarrollado un concepto de larga data, en América Latina por lo menos desde 1918, de democracia, de autonomía y de cogobierno universitario. Esto quiere decir que existen instancias que permiten que los diversos órdenes estudiantiles elijan cuál va a ser el gobierno de la universidad. Con la dictadura sobreviene una intervención que significa justamente que cesa las autoridades democráticamente electas por los diversos órdenes universitarios y en su lugar se instala personajes directamente designados por el gobierno de turno, por la dictadura. De modo que la intervención en la universidad significa la dictadura en la universidad. Conciudadanos, en este lugar había unos cajoncitos que tenían una letra de la A a la Z y era donde nosotros teníamos que dejar la cédula de identidad para poder ingresar a la facultad. Empezaba desde el momento de que nos inscribimos en la Facultad de Medicina, que después de aprobar el examen de ingreso hacíamos el trámite en Medelía y lo primero que teníamos que firmar era un documento donde nos comprometíamos a delatar a cualquier compañero que hiciera actividad gremial o política o de cualquier tipo dentro de la facultad, bajo la pena mínima que era la pérdida de calidad de estudiante, si no lo hacíamos. Esa era la puerta de entrada que teníamos en la Facultad de Medicina en esa época. Cuando uno entraba en facultad en aquellos tiempos, no podía hacerlo libremente. Nos veíamos sometidos a la inspección del personal de seguridad, al que encabezaba un personaje, el Negro Leites, alias El Garoto. Entrábamos, nos encontrábamos con una mesa al lado de la puerta en la que debíamos dejar la cédula, nos revisaban las carteras, se fijaban en cómo veníamos vestidos y después de eso decidían si nos dejaban o no nos dejaban entrar. Será por eso que cuando uno entra en facultad ahora vuelve a revivir aquellas sensaciones, no es algo agradable, uno no termina de sentirse cómodo. Era imposible juntarse en el patio o conversar más de 2 o 3 porque algún funcionario que tenían sus apodos, el Gavilán, el Aguilucho,
venían permanentemente a plantearles que nos separáramos, que no podían haber más de 2 personas juntas. Era imposible sentarse en los hermosos bancos de plaza que tiene la facultad, el Parque Pasteur de la Facultad de Veterinaria. Acá en la entrada de la facultad tenemos el local de la Asociación de Estudiantes de Veterinaria. Durante la dictadura, en la intervención que hizo la dictadura, toda agremiación estaba prohibida. Y entonces este local le fue quitado a los estudiantes y destinado a los servicios de seguridad que había en la facultad. Entrar a la propia facultad significaba como entrar a un territorio, a un mismo cuartel, sobre todo en los primeros años de la intervención dictatorial. Y bueno, y ese un poco era el clima, digamos, ¿no? Era un clima, lo que había fuera, la represión general del país, pero era una represión, un esquema represivo muy específico que estaba montado en la universidad. Sin embargo, no sé, la juventud desde el año 76 ha tenido plena libertad para estudiar, para hacer deportes, para pasear, para salir en la ciudad y divertirse y jugar como jugamos en nuestros años jóvenes, en nuestros barrios de Montevideo o de cualquier capital del interior. Sin embargo, en algunos sectores parece que hay un rechazo. ¿Por qué? La verdadera libertad se puede desarrollar dentro del orden y dentro de la seguridad. No sé si es posible pensar que solo hubieron algunos sujetos que se encontraron con el miedo. Me parece que vivíamos en el miedo. Es esa cosa de saber que tu vida está suspendida en algún punto, ¿no? La posibilidad de tu vida está suspendida más allá del azar o de lo que tú hagas para sostenerla o no. Eso que yo te digo, ¿entendés? Era riesgoso cruzarte con un policía en la calle. Porque ese tipo, yo qué sé, hacía algo en contra tuyo. En los comienzos había que vencer mucho el miedo. La intervención era una de las formas más claras de expresión de la dictadura que se vivía en el país. ¿Quiere que corte, doctor? No, por favor. No, si usted quiere que corte, yo corto. Quiero que tengamos un espacio parejo todos. Muy bien, entonces el espacio parejo mío queda terminado aquí por favor. Estas manifestaciones del doctor, que yo entiendo... No, coronel, yo le hice una señal. No, pero su señal es ilustrativa y yo soy respetuoso. Yo pido que tengamos un espacio parejo todos. Si a usted le dan 1 hora, que me den 1 hora a mí. Si a usted le dan 3 horas, que me den 3 horas a mí. No me importa que le den 2 horas o 3 horas. A mí lo que me importa es que me dejen terminar mi idea. Pero perfecto, ¿cómo no? Y mi idea no la puedo terminar si no hago el raconto de los hechos, porque esta Constitución no viene de la luna. Esta Constitución no fue hecha por ningún iluminado. Esta Constitución es una respuesta. Se emitirá un mensaje al país de la Junta de Comandantes en Jefe de la... Ciudadanos, la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, en representación y expresando el sentir de las mismas, ha entendido imprescindible emitir un mensaje a todos los hombres y mujeres del pueblo oriental en vísperas de un acontecimiento decisivo. Les decimos que, en realidad, con su voto negativo, le están impidiendo al proceso cívico-militar concretar los objetivos fijados. Bueno, sin lugar a dudas, sí, desde el plebiscito de 1980, con el triunfo del no, digamos, se marca el inicio del fin de la dictadura militar. Realmente uno tenía la noción de que estábamos atravesando una etapa diferente en lo que fue la dictadura y que se abrían perspectivas de cambio. El día del plebiscito del 80 estaba preparando un examen porque al otro día tenía examen de neurofisiología. Y bueno, me acuerdo que a cada rato íbamos hasta donde se estaban contando los votos, que la gente en la calle y en las colas para votar estaba muy contenta y que nos quedamos hasta muy tarde de noche escuchando el resultado. Y que al otro día llegamos a la facultad todos con una sonrisa y dimos el examen, los docentes y los estudiantes muy contentos.
Cuando yo llegué el lunes a facultad, la sensación que tenía, nadie hablaba del triunfo del no. Y era algo así que me hace recordar aquellas historias de pueblos donde todo el mundo, donde hubo un asesinato, todo el mundo sabe quién es el asesino, pero cuando llega al extranjero nadie habla de ese tema. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasará? Que caminas por la rambla y tenés miedo de ver el mar. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te dolerá? ¿Qué te da rabia la lluvia tamborileando en el parabrisas? Yo diría, después del plebiscito del 80, yo tengo presente, por ejemplo, a nivel estudiantil, el trabajo en los gremios, digamos, reorganizándose en forma clandestina, en la FEU clandestina. Yo soy Fernanda, era estudiante del IPA en esa época, ¿no? Y empezamos muy de a poquito, y nuestros grandes actos militantes en esa época eran, por ejemplo, colgar carteleras, ¿no? Me acuerdo claramente compañeros que fueron citados al Codicen porque habían hecho la osadía de colgábamos rapidito una cartelera en uno de los pisos y después nos íbamos corriendo a los salones así como si fuera a poner una bomba prácticamente colgar la cartelera. Y en paralelo, digamos, empiezan muy lentamente a organizarse muchas actividades estudiantiles de carácter más amplio y abierto. Hay una reacción muy fuerte de los estudiantes en el sentido de tratar de romper una política de individualismo que había y llevarlo a una cuestión más colectiva. Las cooperativas de apuntes eran grupos de estudiantes que nos juntábamos para poder crear apuntes que les sirvieran al resto de los compañeros. Empiezan a surgir organizaciones de asados, empiezan a organizarse murgas universitarias, empiezan a surgir revistas estudiantiles. De las cosas de los espacios que se abrieron en aquel momento, que eran como un respiro dentro de todo lo que se vivía, era el tema de las peñas, ¿no? Era algo que te permitía conectarte, reunirte con tus compañeros. Que daban lugar a ese tipo de expresión que se canalizaba mucho dentro de todo el ambiente tan opresivo que había en el momento, ¿no? Ahí hacíamos, viste, actividades típicas de acercamiento, donde tenías una chorizada, no juegos, las cooperativas de apunte, organizar una cosa, ese tipo de cosas que te acercaban mucho y conocías mucho a la gente y ya sabías más o menos con quién podías confiar, ¿no? Me acuerdo que en algunas actividades culturales, como podían ser algunas obras de teatro, Galileo Galilei, o algunas películas específicas de Cinemateca donde nos encontramos frecuentemente con algunos compañeros de la facultad y a partir de ahí uno empezaba, por los contenidos que se daban en la obra, uno a encontrar afinidades. Bueno, y así se iba tejiendo. Uno no podía encarar a alguien y decirle, ¿vos qué pensás de políticamente? No, uno se animaba a descubrirlo, pero no desde lo explícito, ¿no? Al principio. Había un poco una psicosis, no, cuidado, fulano, si no sabías quién era y no conocías 3 generaciones para atrás, enseguida aparecía uno que decía, no, pero debe ser Tira, porque yo no conocía al abuelo, ¿viste? Era una cosa, claro, también, ojo, el gol. Yo te lo estoy diciendo desde la óptica, lo hablábamos el otro día, yo te lo digo de la óptica de un militante del Partido Nacional, que si bien es distinto haber sido parte del Partido Blanco en la dictadura y no había una onda que los locos nos perseguían, las coordinadoras de la juventud nos visitaban seguido, nos hacían ir a visitarlos de inteligencia, no era la onda de otros compañeros que eran del Partido Comunista que terminaron presos y en una situación muy jodida, muy embromada. Durante la dictadura, los salones de clase estaban constantemente cerrados. Solo se abrían cuando un docente iba a dar clase. La idea era evitar que los estudiantes tuvieran oportunidad de reunirse, para evitar que debatieran, para evitar que hicieran asambleas.
teníamos los asados, teníamos las cooperativas de apuntes, pero no eran instrumentos idóneos para poder hablar de todas las cosas que los estudiantes queríamos hablar, compartir y expresar públicamente. Entonces las revistas dieron ese espacio. Cuando surgen las revistas, en general las reuniones de las revistas se hacían en casas particulares, la casa de distintos compañeros. Bueno, las editoriales reflejan de alguna manera nuestra superación del miedo, nuestra capacidad de cada vez ir clarificando más lo que queríamos y también esa historia de del compartir información entre los centros de estudio, ¿no? Bueno, esto de participar como representante de psicología en la revista Diálogo era toda una odisea y una nueva etapa que se abría, porque esto posibilitaba el encuentro y el descubrir que en otras facultades, en otros centros de estudio, estaban pasando cosas similares a las que nos pasaban a nosotros. Y todo ese conjunto de actividades que hoy, dichas así, parecen terriblemente inocentes y fuera de cualquier posibilidad de lucha contra una dictadura militar, en esos años se vivía como una respuesta clara y la respuesta posible de hacer algo de rechazo a lo que se vivía y sobre todo de nucleamiento de jóvenes. Organizado por el Banco de la República y el Consejo Nacional de Educación, se llevó a cabo con gran éxito el primer Festival de Bandas Musicales Estudiantiles. Los montevideanos notaron extrañados la ausencia de grupos musicales de la capital. Se reformularon planes y programas, se modificó el sistema de evaluación, la relación docente-estudiante también fue cambiada en términos autoritarios. Esto fomentó el individualismo y apartó la realidad universitaria de la realidad nacional. En esta tarea colaboraron muchos civiles. Hemos dicho antes y lo ratificamos ahora, que procuraremos la felicidad del pueblo, el bienestar o el bien común. Esto es el logro del medio social propicio para que el hombre obtenga la realización de su destino, la conservación, desenvolvimiento y perfección de la persona humana para la realización, dentro de un orden social, de sus valores personales sobre un cimiento de libertad y democracia. Se refería a garantías para que el proceso se cumpla sin tropiezos y sin detenciones. Que el pueblo libremente pueda informarse, meditar y decidir sobre quiénes son los hombres que deban tener su representación dentro de los partidos políticos y del futuro gobierno que se instalará en 1985. Es un proceso el que va del 80 al 83 no es un proceso lineal, es un proceso con altibajos. Hay momentos de avance y de apertura y hay momentos de retrocesos que tenían que ver con muchas cosas, entre ellas acerca de cómo la propia interna militar, digamos, dirimía sus propios conflictos y contradicciones internas. Cuando prevalecían los duros dentro del ejército, de la Fuerza Armada, se cerraban las cosas y volvía a haber golpes represivos fuertes. Había momentos donde prevalecían sectores más aperturistas y bueno, esos eran los momentos donde se registraban avances importantes en términos de conquistas. Había presión internacional en contra de la dictadura y había una situación económica que se tensionaba y se deterioraba de manera bien significativa. En ese contexto,
la dictadura toma 2 o 3 decisiones. Una, lo que yo había dicho, la habilitación de las asociaciones profesionales que permite organización adentro del movimiento sindical. Y por otro lado, empieza a darse una discusión adentro de la dictadura, de los mandos militares, que uno la extrapolaba, ¿no? No parecía de análisis político, no había politólogos haciendo análisis político y escribiendo esto, pero había una contradicción, es cómo conseguimos la salida. Y en esa búsqueda de conseguir mecanismos de cómo generar asociaciones que se acercaran a los gremios que nosotros pretendíamos tener en cada centro de estudios, surge ACEP, ¿no? ACEP es una asociación social y cultural de estudiantes que surge en Derecho con un formato que estaba permitido por la dictadura y que de alguna manera sirve de base, de nucleamiento para todo ese movimiento estudiantil incipiente. ACEP se crea el 30 de abril del 82, perdón. Y claro, al principio es sobre todo una cáscara, digamos, una cáscara jurídica para funcionar. La Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Pública, Asociación Civil sin fines de lucro con personalidad jurídica en trámite, esa era la introducción. Nosotros en el artículo 2 ponemos los fines de la asociación y ahí ponemos desde hacer bibliotecas estudiantiles, formar cooperativas de apuntes, hasta preocuparnos en general por toda la temática que afectara a los estudiantes uruguayos, con lo cual nos daba un campo de acción alto. Es fue una estructura nueva que empezó a madurar en la práctica, ¿no? Haber armado eso nos permitió ir a una cantidad de compañeros, mirarnos y decir, bueno, vos también, y empezar a decir, bueno, estamos, digo, una asociación social y cultural de estudiantes de enseñanza pública. Y a los más jóvenes, a los que tuvieron la fortuna de no sufrir lo que se vivió hasta 1973, los invitamos también a que pregunten a sus padres lo que ello significó antes de afiliarse a propuestas experimentadas y superadas en el país, deslumbrantes y novedosas en apariencia, pero en esencia tan engañosas como disolventes. No conocíamos el salón de actos, nunca entramos hasta el día que recuperamos la autonomía. Juntarnos en los corredores era imposible, más de 2 era reunión, había que disolverla. A pesar de eso, buscamos formas de encontrarnos y de comunicarnos. Nosotros en el año 82 lo que hicimos fue empezar a hacer reuniones en donde podíamos y ahí convocábamos masivamente a todos los estudiantes que quisieran ir a escuchar qué era la ACEP y de qué se trataba y para qué los estábamos invitando. Y nosotros, con mucho cuidado, porque no teníamos claro quién estaba, quién no estaba, no podíamos explicar que la intención de ACEP era crear la recreación de los centros de estudiantes y de la Federación de Estudiantes. Entonces lo presentábamos de una forma bastante ingenua, si se quiere, pero de alguna manera, de una especie de acuerdo tácito, los que escuchaban entendían que no podíamos decir todo lo que queríamos decir, y ellos, sin aclarar tampoco lo que habían entendido, bueno, terminaba la reunión y decían que se querían asociar. Entonces, me acuerdo que teníamos el especial cuidado de no usar la palabra afiliación, porque afiliación podía tener un sentido más sindical. Entonces, decíamos asociarse a la asociación civil, ACEP, me acuerdo perfecto, usábamos esos términos, para quitarle todo tipo de cualquier cuestión que pudiera complicarnos la vida. Fue bien interesante el tema del lenguaje durante la dictadura, ¿no? ¿Qué es lo que uno podía decir? Creo que todos llegamos a desarrollar una especie de sexto sentido, que por un lado nos permitía saber qué podíamos decir y qué no podíamos decir, y además nos permitía captar en lo que otro decía una cantidad de mensajes que hoy nos pasarían de repente desapercibidos, ¿no? Pero
te digo que en cualquier texto que fuera, la menor mención a la palabra, por ejemplo, libertad, tenía unas connotaciones críticas que las descubríamos nosotros y también las descubrían los censores, ¿no? Una serie de términos, de pequeñas guiñadas que hacían que se supiera que ese discurso que uno estaba oyendo era un discurso opositor. Incluso los nombres de las revistas estudiantiles, todas tenían que ver con esos mensajes. Por ejemplo, en agronomía no por casualidad se eligió la palabra siembra. En ingeniería no por casualidad se eligió la palabra integrando, que tiene que ver con herramientas de cálculo matemático, pero a su vez la palabra integrar todos la entendemos como búsqueda de participación, etcétera, ¿no? Integrar a los compañeros estudiantes. Nosotros nos llamamos catálisis, y catálisis en el vocablo químico es, digamos, son elementos que ayudan a una reacción química, ¿verdad? Y de alguna manera con eso estábamos también dando un mensaje que nuestro interés entonces como grupo humano que sacaba esa revista era catalizar los procesos de participación, catalizar los procesos de aporte al lo que en esa época hablábamos de la cultura del estudiantado, ¿no? Se decía sin decir por ahí, ¿no? Se decía más con el silencio que como hoy por ahí uno está acostumbrado a explicitar cosas. Muchos mensajes se daban no verbalmente. En el caso nuestro, la primera revista, la tapa de la revista tiene un gran contenido de tinta negra, hay un marco negro muy grande y en el medio se ve el ingreso a la facultad con un estudiante solamente entrando. Ese fue el primer número. En el segundo número entraban 2 y en el tercer número entraban una multitud, ¿no? Y siempre achicando el marco negro. Ese mensaje a través de las tapas, digamos, estaba muy acorde con los objetivos de la revista, ¿no? Ampliar los espacios de participación, agrandarlos al máximo posible, y bueno, a medida que fue cambiando la coyuntura, eso también se fue haciendo mucho más visible, ¿no? Y se fue haciendo mucho más visible en toda la universidad, porque todas las revistas de alguna manera estaban haciendo lo mismo, ¿no? Y se decía con la música mucha cosa. Se decía con las canciones que, por ejemplo, uno usaba como grupo de jóvenes en las misas, se decían cosas fuertes. Sin nombrar, se decía cantando el himno, que no se cantaba, ¿no? Y sí se cantaba Tiranos temblad y ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso podía ser recibido como una seña de complicidad, en un tiempo que no se podía hablar directamente, en que uno no podía decir que estaba en desacuerdo con el gobierno, o que no le gustaba tal o cual medida, o que le molestaba ver al ejército resolviendo todo, interviniendo en todo en la sociedad, ¿no? No se podía hablar de los presos, no se podía hablar de torturas, y todo eso estaba y golpeaba enormemente. En este salón cursábamos Derecho Constitucional 2. La materia constaba de 3 partes y el docente al comienzo del curso nos planteaba uno de los temas no lo vamos a dar, no tiene importancia, eran los derechos humanos. Y el docente, el coronel Federico Silva Ledesma, en ese entonces presidente del Supremo Tribunal Militar. Y el IPA estaba como muy cargado de contenido ideológico, toda la enseñanza, ¿no? Y bueno, preguntas de examen eran, por ejemplo, cómo reconocíamos un comunista, ¿no? La respuesta tenía que ser físicamente, como lo reconocías. Si tenías que decir con barba, con termo, en mate, alpargatas, esa era la respuesta adecuada. Una ideología totalitaria se había adueñado de la enseñanza. Nosotros en primer año, el docente de Introducción a las Ciencias Antropológicas y de Teoría Antropológica nos informó que había una corriente que no íbamos a estudiar en ese desarrollo teórico porque era poco importante, porque iba a ser tratada al final de la carrera y con una vez alcanzaba y sobraba. Esa corriente era el estructuralismo.
La verdadera razón, supimos después, era que el estructuralismo francés tenía fuertes vínculos teóricos con el marxismo y por lo tanto caía fuera del campo de estudio. El resultado, donde el triunfo de los sectores claramente opositores a la dictadura dentro de los partidos tradicionales y el triunfo o los 70.000 votos que expresó el voto en blanco, que expresaba una identidad de izquierda, fueron elementos importantes que tonificaron a nivel estudiantil, particularmente porque muchas actividades políticos partidarias las realizaban jóvenes que también militaban a nivel gremial en reivindicaciones estudiantiles intrauniversitarias. Dale tu boleto al inspector, tenelo pronto antes que te lo pida. No lo hagas esperar, dáselo para que vea que sos una persona de bien. Dale tu boleto al inspector, desenrollalo, que quede presentable. Y como ACEP se oponía a la existencia del examen de ingreso, resolvió que una forma de manifestarlo y de luchar contra él era preparar en forma democrática a todo estudiante que quisiera hacerlo para poder aprobar el examen. Se contó para eso con la ayuda de profesores o ex profesores de las distintas facultades, algunos de jerarquía muy notoria, y bueno, funcionaron bien y claro, significaron que la gente que entraba ese año a la facultad entraba por la puerta de la sede. Las voces mezclándose alegres, cantan alegres. La ra ira, la ra ra. En el acto, por ejemplo, el 1 de mayo del año 83, encontrábamos compañeros de facultad. Mirá aquel es de facultad, mirá aquel es de facultad. De facultad y nos hacíamos un poco cómplices de ellos porque... Era más fácil encontrar gente afuera en cualquier movilización que hubiera que poder conectarse acá adentro, que estaba todo muy cerradito. Cantan alegres, la ra ra, las gargantas libres, las gargantas libres, los cuerpos giran, 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 giran. Al ir avanzando, vimos la necesidad de confluir en un único instrumento legal que habilitara una acción más potente. Entonces, de esa manera, en el proceso de marzo, abril, mayo del 83, fuimos identificando de que ACEP era el instrumento apropiado. Y yo creo que el otro gran acierto fue pensar en grande y plantearnos un objetivo muy importante como fue la Semana del Estudiante. Estamos hablando de una reunión verdaderamente histórica que se produce por allá por mayo de 1983. En una primera instancia, nos recordaba Jorge, fue en la azotea. Se ve que como nosotros éramos clandestinos, consideraron que lo normal era reunirnos en una azotea, no en un salón con una mesa y una silla, en donde confluimos en un lugar físico y nos conocimos las caras, en muchos casos que no nos conocíamos. El representante de lo que hasta ese momento era que la FEU, actuando en la clandestinidad, de que la CEP, que se había fundado ya hace más de un año, pero que en esos meses empezaba a tomar un vuelo y a tener una presencia masiva, junto con un tercer fenómeno muy importante que era el de las revistas universitarias. Y bueno, esa reunión significó, como decía, la posibilidad de conocernos, de intercambiar, de discutir mucho, pero particularmente de tomar algunos acuerdos para mí históricos, porque significaba coagular mucho tiempo de esfuerzos de mucha gente en un momento en el que se alumbraba ya un porvenir democrático, pero que todavía faltaba que mucho camino esté por recorrer. Estas ventanas daban a un salón muy grande, que era donde se hacían las asambleas. Yo creo que los curas en realidad nunca se imaginaron que iban a tener reuniones todos los días, de mañana al mediodía, tarde, noche. El jueves, el viernes, el sábado,
había reuniones de comisiones. Se formaban las comisiones asesoras de las facultades, la comisión asesora de Derecho, la comisión asesora de Medicina, la comisión asesora de Ingeniería, en fin, y eso iba a la comisión asesora central. Donde uno pasaba el tiempo, se divertía, hacía bromas, organizaba actividades, evaluaba las anteriores y planificaba las próximas. Y sábado a sábado le íbamos dando forma a esa semana de estudiante. Porque era la actividad permanente. En nombre del Gobierno y las Fuerzas Armadas declaramos: no defraudaremos jamás al pueblo oriental, renunciando a nuestra responsabilidad cuando están en juego la paz, la libertad, la justicia y la democracia, valores innegociables del ideario artiguista. La semana 83 y el periodo inmediato anterior, sentías una suerte de alegría y temor. ¿Por qué? Bueno, porque un día parecía que se venía la apertura y al otro día llevaban gente presa. Y entonces, claro, tenías mucho temor, tenías miedo, pero sabías que había que estar. Nosotros sabíamos que el PIT había logrado que el acto del 1 de mayo fuera autorizado por la Jefatura de Policía de Montevideo. Entonces nos proponíamos lograr lo mismo para la Semana del Estudiante. El coronel Varela nos recibió muchas veces, tuvimos por lo menos 10 o más reuniones en la Jefatura de Policía, en la cual íbamos en cada reunión avanzando en el concepto de la semana hasta que logramos una aprobación final. Había que evitar que cualquier hecho que pudiera suceder en la Semana Estudiante diera pie a que la dictadura pudiera tener sobre esta forma de organización que nos estábamos dando posibilidades de reprimirnos y de retraernos desde el punto de vista organizativo. Cuando él termina aceptando que podemos hacer una marcha que iba de la universidad hasta el Francini, por 18 de julio hasta el Obelisco y después todo Boulevard Artigas hasta el estadio, él dice, bueno, pero tiene que haber una cantidad de condiciones que nos garanticen que esto no se nos va de las manos. Nosotros no sabemos cuánta gente podía llegar a ir. Se había coordinado con el jefe de policía, con el coronel Washington Varela, algunos criterios básicos. Hicimos un listado de las condiciones y nosotros nos comprometimos a cumplirlas a rajatabla. Buenas noches, compañeros. La Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, CEEP, y las revistas estudiantiles me han conferido la honrosa tarea de pronunciar las palabras de apertura de este Festival de Canto y Poesía, enmarcado en la Semana del Estudiante, actividad preparatoria del Año Internacional de la Juventud. Tocamos al final del acto del Palacio del Peñarol, el primer domingo cuando comenzaba la semana, cantábamos había otro cuplé que era del estudiante, que decía también, aquel que nos dicen que esto es lo mejor, está equivocado, pero es el rector. Aquel que protesta no es un atorrante, él es el que sufre, lo llaman pobre estudiante. Es una semana de compromiso con el estudiantado y con nuestro país.
Y acá está lo importante, compañeros. El compromiso por nuestras banderas, por el restablecimiento de la autonomía, por la libre agremiación. Bueno, el día era maravilloso, el sol era bárbaro. Pero nunca nos imaginamos que iba a ir tanta gente. ¿Pero tanta gente? Que iba a ir tanto joven. Agua que cae de tus ojos, maestros del insomnio y de las tristezas. Agua que inunda tu boca, blasfema de recuerdos de las noches mías. Había mucha mirada cómplice y también había como mucha energía, te sentías como acompañado, rodeado y con mucha energía y ganas de llegar al Francini. La semana fue una especie de bocanada de aire fresco, es como un conjunto de cosas que se venían haciendo por separado, se hicieron todas juntas, todas coordinadas. Esta muchachada sale sin disfraces, tiene su mensaje, abrir un portón para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Garganta del barrio, este redoblante, su tapa azul. La marcha del estudiante habla de un paloma que vuela al viento, libro abierto, paloma que vuela, no sé, por ahí anda una de las estrofas. Entonces era muy simbólico que en el acto del Francini, al culminar la semana, se diera, se soltara una paloma representando un poco, fuimos a soltar la paloma que la traíamos en una caja. Y hacía horas, pobre, que la paloma estaba en esa caja. En el momento que se dio el ok para que la paloma volara, se abrió la caja y a la compañera la paloma, en vez de levantar vuelo y salir volando, claro, estaba atontada y se fue en picada y no pudo representar realmente un vuelo de paloma. El manifiesto del 25 de septiembre del 83 es redactado por algunos de nosotros. Fue un proceso de elaboración colectiva con muchas personas que participaron. Era la primera vez que públicamente el movimiento sindical y el movimiento estudiantil expresaban a la opinión pública, al conjunto de sus integrantes, una opinión y por lo tanto se dieron esos manifiestos tan largos y tan cargados de contenido porque era como necesario marcar de alguna manera aspectos de historia, aspectos del presente y aspectos del futuro. A mí me tocó hablar, fui el último orador. Eran miles y miles y miles de personas que uno tenía enfrente, me llevó a que yo... Cuando subí, me acuerdo de la emoción de ver el Francini lleno. Medio furtivamente, sin que nadie se diera demasiado cuenta, iba acompañado con una botellita de grapa miel y entré a darle a la grapa miel y yo creo que a determinada altura, en el momento de subir al estrado, me había bajado fácil media botella de grapa miel. Y la lectura del manifiesto tiene características similares a las que tuvo el 1 de mayo del 83 organizado por el PID, donde varios integrantes de distintas asociaciones laborales que conformaban el plenario intersindical de trabajadores dan lectura a ese manifiesto. Apenas emití el primer grito de saludo, que fue "Salud, compañeros",
que creo, digamos, que no fue un dechado de originalidad. Me parece que era lo que decían en esos días cualquier orador que subía a un estrado. Las consignas estudiantiles permanentes. Y recuerdo que el primer orador que abrió el acto del 1 de mayo gritó "Salud, compañeros", y se me debe haber ocurrido, como siempre, que si la clase obrera, digamos, había arrancado con ese saludo, bueno, correspondía que los estudiantes, como fieles aliados, arrancáramos con lo mismo. Y después me quedé sin voz. Fue tan fuerte que grité "Salud, compañeros", que automáticamente, después de haber saludado a la gente, ya no tenía voz para continuar con un manifiesto que era bastante largo. Truco, retruco y quiero por esta flor, yo me muero. Yo podría irme al mazo ahora mismo, pero no le voy a dar el gusto, mi amigo, de achicar en lo más lindo. La gente de inteligencia que estaba por todos lados y que ya había entrado al estadio y que rodeaba el estrado, nos pedía constantemente todos los papeles que teníamos. O sea, por un lado estábamos subiendo los invitados al estrado, por otro lado los oficiales de inteligencia nos preguntaban quiénes eran, los papeles. Recuerdo, estaba al lado mío y le doy el papel, que es el mismo papel los mismos papeles originales que aparecieron ahora en lo que entregó inteligencia a los compañeros que fueron a buscar los materiales. Mirá, fue una cosa que surgió como una iniciativa como cualquier otra aquí en estas reuniones. Alguien dijo, precisamos fotos para mostrar de la memoria de esa época, y surgió la idea de pedir las fotos a inteligencia. Nosotros sabíamos que inteligencia tenía registros porque teníamos constancia de eso. Se hizo una movida ahí, se presentó una carta, se solicitó una entrevista al ministro, tuvimos una buena recepción y fue una cosa que en alguna medida nos sorprendió, que por primera vez en el Uruguay los archivos de la dictadura, los archivos de la represión se dieran a conocer, y nos mostró otra cara de lo que es el Ministerio del Interior. Me parece que eso que es lo que corresponde a un régimen democrático. Con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor, borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar. Digo, la recuerdo como una cosa muy inmensa, pero que a mí me generó un miedo asombroso. Digo, hasta que terminó. Todo el tiempo. Yo creo que, no sé si consciente o inconsciente, pero a medida que avanzábamos hacia el Francini, cada vez sentía más miedo. Cada vez sentía más miedo. Y como que recién se me fue cuando termina todo y hacemos una ronda cantando la marcha del estudiante. Ahí como que Redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. Me acuerdo de una visita que llegó Pedro, mi hermano, que era estudiante de ingeniería, subió esos escalones, agarró el teléfono y me cantó la canción de la CEP. Fue impresionante para mí la emoción que fue, y cuando terminó de cantar la canción me gritó, se realizó la marcha del estudiante. En ese momento se cortó la comunicación, se ve que los milicos también se habían quedado escuchando azorados de lo que estaba pasando por el teléfono, y bueno, me dijeron que estaba sancionada, que los contenidos de la visita no eran los permitidos, y mi madre lo miraba a mi hermano y le decía, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste?
Y yo le decía, no importa, muchas gracias, llorando, a mares. Para mí fue la visita más importante que tuve. La semana fue una de esas pequeñas rendijas donde se pudo respirar un aire de libertad y donde pudimos empezar a aprender a lo que podría ser vivir en democracia. Esa democracia que a nosotros nos la robaron prematuramente. Recién después de la semana empezamos a usar, nos animamos a usar este espacio de acá afuera, del estacionamiento y de la plazoleta, para juntarnos, conversar, organizar las actividades que íbamos a llevar adelante acá adentro, actividades gremiales, a pintar carteles, y pasó a ser un espacio propio del gremio. Estábamos ahí afuera y era un espacio ganado. A partir de ahí, ACEP queda convalidada en términos de instrumento legal frente a la opinión pública, frente a las bases estudiantiles y frente a las demás organizaciones políticas y sociales que en el Uruguay estaban trabajando en la lucha democrática. En el entorno de la Semana del Estudiante la cosa fue cambiando bastante. Ya no teníamos que hacer las asambleas en el patio y decidimos dar un salto, pedir el salón de actos. Hicimos el pedido en la veeduría y por supuesto cuando llegamos al salón de actos y estaba toda la gente amontonada, estaba cerrado, trancado con llave. Y posiblemente en ese momento fue que se nos ocurrió hacer algo entre heroico y cómico, que fue hacer un abordaje del salón de actos, tomando una de las escaleras que había acá de la obra, que estaba este local en obras, pusimos la escalera contra el balcón, dos compañeros nos metimos para adentro, que estaba la ventana abierta, y logramos abrir la puerta desde adentro, abriendo a que entrara toda la barra que estaba esperando en la escalera. A partir de ese momento nunca más pedimos permiso, nunca más nos negaron el salón de actos y se convirtió en nuestro primer salón gremial oficial. Aquel día del 25 de septiembre sentimos que había una generación que la derrotaba, más allá que todavía faltaba la caída material.